Bueno, gracias, profesor y ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, Franklin Almeida, quien nos acompaña Y hoy. Rancière. Y Rancière, sí señor. Mi madre me lo reclamaba siempre. Y el Rancière me decía a veces, y ¿no? esposo de Josefina. De Esposo de Josefina, Hay que así decirlo. es. Gracias, buenos días a ustedes dos también y a los amigos televidentes. Sí, bueno. Me gusta venir con ustedes, lo sepan, porque Bueno, con ustedes se pueden tú manejar has sido leal, las ideas. tú has sido leal a 1+1, porque tú has venido muchas veces. Sí, A pesar así de es. que no coincidimos muchas veces, Bueno, pero eso no importa. Pero nosotros- eso es parte del juego, ahí ¿verdad? En unas ocasiones Parte del coincidimos, orden en otras no. democrático. Ahí está, eso es. Sí. Y su visita, qué bueno que está aquí hoy. Miren los titulares, no solamente el Caribe, sino el Diario Libre y otros, están hablando de una crisis en el PLD por incumplimiento de acuerdos. Pero antes de entrar en esa crisis, vamos a hablar del panorama en general, del panorama político de República Dominicana. ¿Cuáles son las señales que usted está viendo? Bueno, hay cosas que no se ven bien. Por ejemplo, no se ve bien el hecho de que estemos retrocediendo en el manejo de los derechos políticos, la libre expresión, la circulación, cuando eso fue una lucha de hace casi 40 años atrás, 30 y pico años atrás. De lo que se trata hoy en día es de derechos de última generación, como los derechos económicos y sociales, que no son tanto de última generación, por ahí vamos también. Así como también un ambiente creado que evidentemente debilita la imagen y el posicionamiento del gobierno, que aunque no quieran aceptarlo, porque a veces, yo he dicho en algunas ocasiones que el poder es arrogante per se, por sí mismo, y que cuando usted está en el poder, usted tiene que cuidar hasta pedir disculpas, aún teniendo usted la razón, porque es que eso es lo que expresa el poder, fuerza, represión, me explico. Y es más, en algún momento, cuando Juan y yo éramos estudiantes universitarios, había un profesor psiquiatra, Toñito Saglur, ¿te acuerdas de Toñito Hoy, Saglur? cómo no me voy a acordar de Toñito Saglur. Que en algún momento conversando con él se le preguntaba, bueno, ¿y cómo usted valora? En aquel momento era Alpacoredo, un partido de extrema izquierda. Y él decía, son jóvenes con agresión al padre y la transmiten al Estado. Hay gente que tiene una reacción natural frente al mismo Estado, al gobierno, porque es autoridad. Y si ese Estado y esa autoridad se maneja con descuido o con exceso o con abuso, eso crea un problema mayor. Están los temas pendientes por esta sociedad, como el tema de Brexit, como ustedes comentaban ahorita. Está el tema pendiente en la sociedad nuestra en cuanto a que el Estado no tiene recursos para seguirse manejando y se endeuda cada vez más bien. Está el tema de la inseguridad ciudadana, es decir, El endeudamiento el año pasado fue a ritmo, cada dominicano cogió $1 por día de préstamo adicional de endeudamiento. Y entonces, $1 por día. Entonces está otro tema más, que es un tema para mí muy preocupante. O sea, la base de apoyo de un gobierno es el partido oficial, usualmente es así, porque es el que, ¿verdad?, lleva al presidente de la República, de quien se trate, en este caso a Danilo Medina. Y hay señales que no son buenas en cuanto a no seguir ejecutando los acuerdos en el partido. En mayo del 2015 firmamos 15 puntos los miembros del comité político. Los 15 puntos fueron... Eso hay que rescatarlo, ¿verdad? Sí. El A documento. ver, para recordar Sí, en qué consistían los 15 puntos. Los 15 puntos fueron ratificados por el Comité Central del partido y ratificados por la misma convención que escogió a Danilo Medina como candidato presidencial. Luego alguien fue al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral excluyó el punto 15
pero ratificó los otros 14. ¿Y ¿Cuál fue era el 15 punto que 15? excluyó? El punto 15 era una prohibición para ir a los tribunales, cosa inaudita, ya, cosa sí, sí. que no podía aparecer. Bueno, pues aquellos puntos fueron ejecutándose. Ahora mismo hay 5 puntos que son puntos importantes. Hay algunos que hay que esperar porque, por ejemplo, hay un punto que es celebrar el Congreso del Partido en el último trimestre del 2020. Bueno, eso está a la espera. El otro es sustituir los miembros faltantes del Comité Central, eso puede esperar también. El hecho de que en el Comité Político se tomen decisiones consenso, o por lo menos con una 2/3 partes de su membresía, de sus integrantes, eso se viene haciendo. Pero hay 2 puntos preocupantes, altamente preocupantes. Número 1, el hecho de que se esté hablando de reelección cuando no es posible la reelección. Cuando eso es un tema que quedó superado con el transitorio establecido en la misma Constitución. En la misma Constitución hay gente que no sabe que está en la Constitución, Sí, expresamente prohibido al actual presidente. Pero te dicen entonces lo siguiente, bueno, eso no se le aplica al presidente. Y te salen con argumentos de esa naturaleza. Y ¿Cómo que no se le aplica? Bueno, eso es lo que dicen. Yo digo como un argumento que quieren utilizar. Entonces, resulta que acordamos establecer en el artículo 270 de la Constitución, 271 y 272, cláusulas que se denominan pétreas, es decir, como piedra, que no puedan ser modificadas en la Constitución de la República. Esos temas tienen que ver con la consulta siempre en referéndum al pueblo sobre algunas decisiones importantes que tienen que ver con el Estado, entre ellas los derechos fundamentales, y el mismo Tribunal Constitucional definió que elegir y ser elegido es un derecho fundamental. En esa cláusula se establece que una reforma a la Constitución hecha por la Asamblea Revisora, y el párrafo 3 del artículo 272 dice, debe ser sometida a un referéndum y el Congreso no puede publicar ni proclamar sino después de aprobado por el referéndum, la reforma de que se trata, no se hizo así. Se recurrió a un tribunal, al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional evadió el fondo del asunto, pero por lo menos debió de hacer una exhortación. Y pongo entre comillas la palabra exhortación. El artículo 147 de la misma ley orgánica del Tribunal Constitucional dice que él ha facultado por sentencia hacer exhortaciones. ¿Por qué no exhortó al Congreso? Para que no vuelva a proclamar ni a publicar la Constitución sin que haya mediado primero un referéndum. Si quiere una exhortación, decir que bueno, que aquello que podía invalidarse en su momento, ese paso, esa reforma, porque no se dio ese paso, decir, bueno, las consecuencias jurídicas serían muy trágicas si pasáramos a anular aquel proceso. Pero yo creo que ese paso no se dio. Y lo que ocurre entonces en este momento es lo siguiente, bueno, abrir la reforma constitucional para discutir esos artículos y ponerle y establecerlo como cláusula pétrea e invariable, que solamente en todo caso pueda ser tipo norteamericano, una enmienda pero no una modificación, y la enmienda es para enriquecer, no para quitar. Bueno, si eso se hiciera, habría problemas. Yo he venido sosteniendo la idea de que lo que tiene que hacer Danilo es votar la llave. ¿Votar? La llave, Sí. que vote la llave. Y- Danilo tiene la llave porque el que se va a reelegir es él, en todo Sí, caso. y el que usted cree realmente que están en eso, que haya presto Bueno, de reelección. Digo, bueno, eso es lo que se dice, bueno, pero realmente usted lo cree más reciente que existen condiciones. Lo más reciente que he visto es que el ministro de Obras Públicas, el Gonzalo Castillo, ha dicho que hay que ir a primarias abiertas, simultáneas, para que Danilo pueda ser elegido el candidato del PLD. Dicho así mismo.
Y si eso lo dice un ministro cercano al presidente. ¿Y de la puede República, elegirse candidato en un partido al presidente estando prohibido en la Constitución? ¿No habría que modificar otra vez la Constitución ahí primero? viene el tema de la discusión constitucional y por eso digo que lo mejor que puede hacer Danilo es botar la llave. Y esa discusión cierra ahí. Este gobierno no está en condiciones de abrirse un frente también dentro del PLD. Y he dicho, o jugamos todos o se rompe la baraja. Bueno, ese título tuyo de ayer y ese artículo fue fuerte. Pareciera que tú te estás exponiendo mucho, tú solo, porque al fin de cuentas tú eres como una voz solitaria que te enfrenta dando... Casi para esta fecha, el año pasado, tú me dijiste algo parecido. En una entrevista. Julio. Fue en julio. Por ahí más o menos, cuando yo decía que se trataba de involucrar a Leonel con los papeles de Panamá. Con los papeles de Panamá. Ajá, con los Leonel papeles. Fernández. Y ahora viendo el programa de la entrevista a Diandino, la entrevistadora... Bueno, pero no está Leonel, pero sí apareció Diandino. La entrevistadora se refirió varias veces al tema, tú sabes, de que es una investigación, papeles de Panamá y por ahí se fue. Pero no se ha mencionado a Leonel Fernández en ningún momento. Pero si hay algo que la población estaba a la espera que pasara, es una segunda quirinada. Y eso es lo que hay ahí. Que Diandino Peña tenga y pueda ser cuestionado, eso no es mi tema. Mi tema es que ha habido una intención política en el asunto. Subyace claramente una intención política. De aprovechar políticamente eso. Y ahora cuando a ti te dicen, por ejemplo... pero usted distingue, o sea, eso no, que usted alerte de que hay una intención política. No, la olfatea a la población, sí, además. Pero eso, pero a su modo de ver, sí hay motivos, sí hay méritos, como dicen los abogados, para investigar al ingeniero Diandino Peña. Yo no voy a opinar sobre eso. Mi opinión se centra básicamente en el tema político. Como abogado me digo, para yo opinar sobre eso yo tengo que tener los expedientes en la mano. ¿Me explico? Sí. Porque si no, no. Ahora bien, a eso súbele el hecho de que hicimos un acuerdo en el 2015. Repito, ratificado un aspecto de ese acuerdo, uno de los dos que me quería referir, en agosto del año pasado, donde se estableció la forma de proponer los candidatos a las cámaras del Congreso, sea para diputado, sea para senador. Para diputado se estableció, primer año, Yomaira, segundo año, Rubén Maldonado, tercer año, Camacho, cuarto año, Demóstenes. Martín. Y que además, para el Senado, habría un acuerdo previo entre Danilo y Leonel a ser llevado a la aprobación al Comité Político. Ese fue el acuerdo del año pasado, 5 de julio del año pasado. Ahora se habla de desconocer ese acuerdo. Ahora se dice que la hermana del presidente, que es Yomaira, que está presidiendo la Cámara de Diputados, ha dado señales de que quererse quedar en la presidencia de la Cámara de Diputados. Yo no creo que eso provenga tanto de ella para hacer en cuanto a la apreciación que yo pueda tener. Pero el hecho de que... Bueno, tú sabes que siempre hay gente que quiere pasar la mano y cosas, lavaldreros que se van más adelante de la realidad. Sí. Tal vez esté pasando eso, igual. Sí, pero el hecho que se esté creando un ambiente sobre eso, hasta se estén pagando comentaristas para que manejen el tema, es preocupante, porque es un ambiente también adicional que se va creando. ¿Usted se imagina que ese acuerdo no se respete dentro del PLD? Las consecuencias ustedes no se imaginan, porque ya es un rompimiento. O sea, un rompimiento de las dos facciones sería, que conviven en el PLD. no hay facciones, hay corrientes. Corrientes. Dos corrientes, sí. Sí, hay corrientes de pensamiento que son... bueno, sí, no serán tanto de pensamiento como de gestión gubernamental. Es que el pensamiento tiene que ver con la gestión. Por ejemplo, yo siempre he dicho, Danilo es un hombre práctico, un pragmático, sí, de la política. Exacto. En Leonel es más teórico. En el Leonel hay más ideas, hay más causa, hay más objetivos generales a buscar. Es decir, ahí hay una diferencia. Aunque el presidente está teorizando, ayer teorizó sobre sacar, que quiere constituir un país de clase media,
O sea, está haciendo sus incursiones también en la teoría. Bueno, ojalá que coja por ese camino, sería bueno porque el que está en una actividad práctica siempre solamente está en lo coyuntural, en lo de ahora, y pierde perspectiva. Pero no sé, la gente dice que al fin de cuentas el poder siempre se impone en el país, ya pasó en el año 2012, digo en el 2015, el 2015 tú y pasó. yo vimos en el año 1978 militares con banderitas rojas en los fusiles. Bueno, esa vez fracasó. Y Sí. cada 15 minutos diciendo Balaguer es la paz, y Balaguer perdió en el 1978. Bueno, también. El PLD está llamado a ser sacado del poder si se descuida, y se está descuidando. O sea, la Marcha Verde, por ejemplo, es un movimiento que debe tener su expresión libre en la sociedad. Que usted no esté de acuerdo, como yo, que no estoy de acuerdo, porque ahí hay de todo, y en el fondo, y ahí en el fondo hay un elemento político muy predominante. Bueno, pero ellos tienen derecho a hacerle, ¿qué? Hacer en la Procuraduría una vigilia, entrar y llevar un documento al procurador. Claro que tienen derecho. Claro que sí. A lo que usted no tiene derecho es a maltratarlo. Trátelo decentemente. Al final lo recibieron y le recibieron el documento y cosas. Pero mire el problema que se creó en Moca. Sí, conflicto. en Moca fue más fuerte. Sí, mire el conflicto que se está creando donde va el presidente. Que ahí vi en la prensa de hoy. Sí, Ayer sí. a un manifestante que pretendía enseñar unas pancartas. Yo quiero recordar una cosa, y ustedes lo saben mejor que yo, porque había una reunión, una asamblea con periodistas y Leonel. Una de las periodistas le dice, bueno, que él era violador de los derechos, no sé cuántas cosas dijo. Y él le dijo, bueno, pero la verdad es que la democracia es tan auténtica que usted al presidente le está diciendo esas cosas y no le está pasando nada. Los niveles de tolerancia tienen que ver mucho con un sistema democrático y de ejercicio del poder en un sistema democrático. Ya pasó el tiempo en que la democracia era para los que gobernaban. No, los que gobiernan, la democracia debe ejercerse para la población en sentido general. Sí, pero perdone, profesor, por ejemplo, en el gobierno de Leonel Fernández, yo recuerdo eso vivamente. A Esperanza Ceballos no la dejaron entrar a la Suprema Corte de Justicia en el día del Poder Judicial, simplemente porque esa periodista, que ahora es una corresponsal en Nueva York, en su cartera tenía una calcomanía que decía 4%. Entonces, ese era el cuco de Leonel Fernández y de ese gobierno. Si entonces ahora, ayer a Juan Comprés, el peregrino de Moca, le pidieron que se quitara la cachucha verde, y ha habido casos en que a personas se le impide manifestarse porque están vestidos de verde. Vamos a los escenarios, está planteando Entonces, el gobierno de Leonel, alergia a lo amarillo. Ana Mitila. El gobierno de Danilo, alergia a lo verde. Cuando me permite responderte, el gobierno no tiene que ver con el Poder Judicial. Lo que se haga en la Suprema Corte de Justicia es un tema de la Suprema Corte de Justicia. Y si la Suprema Corte de Justicia te prohíbe a ti meter panfletos y cartelones y demás políticos, es correcto. El Procurador General de la República es otra cosa, depende del Poder Judicial. Y es el enlace entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. En consecuencia, el ejemplo que me está poniendo no tiene... El ejemplo, pero ese ejemplo que se multiplicó. Con una dama es muy difícil, tú sabes. Una monja que quiso entrar al club del Banco de Reserva, aquí eso se habló muchísimo, y esas eran las actitudes, del gobierno de Leonel Fernández. Para evitar una discusión en ese punto, te quiero decir una cosa. En ese gobierno se hacían esfuerzos ingentes para que la gente tuviera libertad de expresión. Es más, siendo yo ministro de Interior, unos asesores internacionales me llegaron a decir, pero este es el único gobierno que invoca por los derechos del pueblo. En otros lugares eso lo hacen desde la oposición. O sea, si una cosa hemos hecho nosotros, que eso no puede devolverse, nosotros como país, yo no estoy diciendo nosotros solo como PLD, como país,
es luchar por el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos. Bueno, pero Franklin, tú vienes haciendo esas advertencias. Yo pienso que al final puede ser que el presidente Norte, por buscar una reelección, que remite a los acuerdos del que del bote la PLD, llave, porque que lo bote la primero llave, es las dificultades que tire internas. la llave al mar, ¿Eh? que tire la llave al mar, que Sí, la bote. pero bien. Porque el único que puede cerrar ese capítulo y evitar discusiones en cualquier sentido y malas interpretaciones es él. Nada más. No hay otra gente más. Él. Pero Si de su entorno quieren saber si él va o no va, para saber si algunos es que el de ellos entorno se tiran tiene o no, miedo. es un problema de ellos. El entorno le tiene miedo al regreso del presidente Fernández, un eventual nuevo gobierno del presidente Fernández. Mira, Ellos dicen el tema para que nosotros, sería vengativo. El tema para nosotros no es quién regresa o quién va o quién no va. El tema para nosotros son dos cosas. Uno, respeto a la Constitución. Eso es básico. Esa es la regla de juego de la sociedad dominicana. Y dos, hay una forma elemental. Para nosotros retener el poder, tenemos que tener el apoyo del pueblo dominicano. Y si lo perdemos, nos sacan del poder. Elemental. Bueno, la dificultad de no hacer la reforma fiscal ha impedido al gobierno tener más recursos. Va a llegar con muchas cosas, mucha deuda. Sí, así Eso es. que yo decía ahorita, un dólar diario más por cada dominicana, quiere decir que hubo 10 millones de dólares diarios que aumentó la deuda del país Bueno, el año pasado. Si la deuda está en 49% del PIB, 49.7, estamos dijo hablando de el 30 fondo. mil y pico de millones Sí. de dólares. Bueno, Gracias. quiere decir que el presidente va a tener una situación más difícil dentro de 3 años. Y por el otro lado, tiene una prohibición constitucional. Y por el otro, va a tener problemas internos en el partido. Entonces, yo creo que eso es Bueno, gente que se pasa pero, de alegría. Y si ocurriere que en agosto no se cumpla con los acuerdos del año pasado y de mayo del 2015, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, esos acuerdos salvaron la unidad del PLD. Claro que sí. ¿Tú crees que fue? Sí. Es más, esos acuerdos llevaron al PLD a hacer una cosa que no podía hacer nunca. Y es tomar la decisión de hasta posponer el Congreso para el 2020, último trimestre del 2020. Eso significa su propia renovación. Llegó extendieron el periodo. a ratificar todos los legisladores como candidatos. Ujú. O sea, pero por Dios, los procesos internos, la Constitución ordena democracia interna en los partidos. Eso fue una violación de ese principio. Claro. Bueno, pero Franklin, ya pasó una vez. Ahora, usted me dirá, ¿por qué yo hago esto? Algunos dicen, ¿y qué es lo que hace Franklin? Bueno, yo fui de los fundadores del PLD. Yo vine desde el PRD con Juan Bosch, que se formaron No fue en tu casa que grupos se hizo teóricos, y la luego en mi primera casa reunión. se funda el PLD. En tu Sí, casa en mi fue. casa, del primer comité político del PLD. Yo me voy a quedar con los brazos cruzados mirando perecer prácticamente el PLD. No. Pero que no. la mayoría no están en eso, Franklin. Yo Pero es creo que, la es que yo no me mido como por que en el PLD se acabaron las energías democráticas. Yo no me mido si otro está o no está. Hay quien no tiene la facilidad mía de acceso a los medios para hablar y sienten que hasta cierto punto lo que yo expreso es lo que yo siento. O no quieren Hay arriesgarse. otros que no se atreven Que no se por muchas atreven. razones diferentes, variadas. Bueno, pero en el caso mío yo digo, bueno, ¿y por qué no? Para mí sería sentirme yo mal conmigo mismo. Y es lo único que en mi vida he hecho. Tratar de sentirme bien conmigo mismo, asumiendo los temas básicos de la sociedad. Bueno, ¿Qué es lo que pero importa? tal vez ustedes deberían recordarle a esos danilistas que se entusiasman tanto lo que le pasó a Lionel en el 2011, que acuérdate aquellos 2 millones de votos en carretillas que le llevaron para que buscara una reelección. Y al final el presidente Bueno, yo espero que Fernández declinó porque la verdad es que era duro, habían No, aprobado una constitución así el año es, anterior. así es. Y el presidente declinó. Así es.
Y yo espero que Danilo haga lo mismo. Pero fue Que muy bote la tarde, llave pero al mar, que pasamos bote la 2 llave. años, 3 de lucha. No, 2 años, 3 no. Tú lo dijiste en el 11 y en el 12 fueron las elecciones. Por eso, pero digo, Y en el 11, quiere y en decir el 11, que cuando llegamos a la carretilla ya no, tenían 2 años de campaña y cuando reeleccionista. llegamos, el 11 fue cuando el PLD escogió candidato, Sí. que escogió a Danilo hacia el mes de mayo, junio. Sí, pero del quiere 11. decir que cuando llegaron las carretillas pasaron 2 años recogiendo votos Lo en la calle. importante es que Leonel ¿Eh? no accedió. Lo Sí. importante es que Danilo no acceda. Sí. Eso Por es. lo tanto, hay que mantener esa esperanza, ¿verdad? Y yo quería decirte algo del Consejo de la Magistratura, pero Sí, creo sí, que se le acabó íbamos el a preguntar, ¿cuáles son sus Claro. expectativas al respecto? ¿Se impondrá Bueno, la imposición? vamos a esperar que Ok. nos diga las expectativas que tiene Franklin. Ok. tiempo. Miren una cosa, algo que hace un tiempo me viene preocupando. La sociedad civil presiona, en algún sentido, por la transparencia, eso es correcto. Que Presiona, ya se hizo, Leonel lo hizo en el 97, fue Sí. transparente. eso es correcto. Presiona también la sociedad civil porque ningún miembro de un partido político pueda ser escogido a las altas cortes. Yo creo que eso habría, si eso se va a hacer así, hay que agregarle que ningún funcionario jurídico, consultor jurídico, asesor de empresa privada, tampoco sea llevado a las altas cortes, porque hay que ver las cosas en su justa dimensión. Pero en realidad me digo lo siguiente, pero lo que establece la Constitución es que todo ciudadano que llene el perfil constitucional puede ser elegido a las altas cortes. Que si una persona es consultor jurídico de una empresa, cesa en esas funciones. Que si es miembro de un partido, cesa en esas funciones de militante de partido. Yo a veces me he dicho, bueno, y quiero poner un ejemplo, y César Pino no sería un excelente juez de altas cortes. No lo estoy proponiendo, él va de embajador en Argentina, no le interesa eso. Pero doy un referente para que se vea. ¿Y quién ha dicho que entre las empresas, entre la sociedad civil, entre los partidos, en la sociedad, no hay profesionales que no se prestan a ningún juego, aunque tengan sus inclinaciones por aquella empresa, por este partido o por cualquier grupo organizado? La Constitución define el perfil de quienes van a las altas cortes. El Es la problema, Constitución. Franklin, es Y la que- Constitución dice un momento, en algún momento habla la Constitución en todo caso, de eso que estoy diciendo. El que si es de un miembro de un partido, cesa en esa función. Y las leyes lo establecen así también, como un derivado. Yo lo digo para que no llevemos a ese Sí, tema lo de que discusión, pasa es que porque la los tradición nosotros aquí como es que los partido, políticos van a servir al partido, a los cargos. Y entonces eso es lo que hace que la gente diga, bueno, que Nosotros- no puede ser. Ajá. Por ejemplo, el arbitraje. Bueno, si nosotros tenemos 6 equipos de béisbol, nadie quiere que sea uno de los equipos que ponga los árbitros, porque dice va a tener una ventaja, Bueno, aunque sean serios los lo que- árbitros que quiera para mí- proponer, para mí- pero la norma es que no lo proponga uno de los jugadores, para mí vale mucho la condición ética. que no lleve a su propio miembro el de equilibrio, la profesionalidad, la condición ética del funcionario, perdón, del profesional de que se trate. O sea, si se trata de un sector que viene del litoral, del sector privado y tiene un perfil adecuado, ¿por qué no? Ahora, lo que no puede ser es lo que tú estás señalando justamente, que en su momento, cuando el Senado escogía a los jueces, se repartían los jueces entre los senadores, cada cual en su provincia. Y de pronto también las empresas, yo como abogado litigante, si tenía un litigio contra X empresa o X banco, no litigaba en esa cámara, porque esa cámara era de ese banco y de esa empresa. Así era. O un senador que decía, él decide lo que yo le diga, entonces litigar ahí había problema también. Juan, eso ha pasado a un plano diferente. Bueno, lo que Eso, pasa es que ahora son si todos hay- del partido si y hay antes algo- eran también de algunas empresas y ahora, Sí, ahora exacto. nada más hay políticos. No, ahora hay mezclas. Y yo- con Bueno, el descrédito. No, hay algunos que y no con lo la son. ventaja de que están en la carrera No, judicial, hay algunos cosas muy que- buenas. hay algunos y es que algunos muy buenos Yo no también. censuro eso, que hayan sido originados desde ahí. Siempre he entendido
que lo que importa es la calidad del profesional, su independencia para actuar. Pero tú debidamente. piensas que en el Consejo de la Magistratura va a actuar ahora con esa independencia Yo o creo que el Consejo de la Magistratura lo que está haciendo lo va haciendo bien. Ahí hay una combinación de fuerzas políticas que obliga. Porque ¿qué es lo que el Consejo de la Magistratura? Pero la fuerza El política, Consejo de la Magistratura no es un convento, no es una iglesia, es la reunión del poder político del Estado. hay Pero de 8 y ocho son miembros, 6 nada Del más. poder político del ajá, Estado. eso mismo. Aquí y en Francia, aquí y donde sea. El poder político del Estado significa, ¿verdad?, que su presencia allá en el Consejo de Francia equivale más o menos a una proporción parecida. Porque si hay 2 senadores de la oposición, perdón, 2 legisladores de la oposición y 2 legisladores del partido de gobierno, que es el que encabeza, si hay 2 jueces en la Suprema, el presidente, el procurador, ahí hay una combinación, poder judicial, poder ejecutivo y Congreso, que es lo que se plantea en el tema. Y hasta ahora, a mí me luce que las cosas han salido bien. Esta primera reunión, para mí, me luce bien. Bueno, pero esa Vamos a reunión ver era lo lógico, cómo se dan establecer una dando metodología de trabajo. las reuniones sucesivas también. Ujú. Pero sí quería decirte, Juan, a ti, Ana Mitila, revisen la Constitución y vean el perfil que exige la Constitución para las altas cortes. Eso era interesante. Sí, y en Eso. cuanto a las reformas políticas, bueno, la ley de partido político, la ley electoral. Ajá, ya. Sí. Bueno, en cuanto a la ley de partidos políticos, eso es algo en que más o menos creo que se va avanzando. Entre las fuerzas políticas y representadas en el Congreso y fuera de ellos también, van planteando su sugerencia y su punto de vista. Nosotros como partido político estamos ya celebrando más sesiones continuas en la Comisión de Trabajo relativo a ese tema. Y ¿Tú estás en la comisión de trabajo, Frank? ¿Eh? ¿Tú estás en esa comisión? Sí, yo estoy en ella. O sea que están activando eso. Y soy Hay- uno de los que sustenta el criterio, y ahí pido ayuda inclusive, abierta y pública a todos ustedes los comunicadores, de que le obliguemos a los partidos políticos a lo que establece el artículo 216 de la Constitución, Ujú. que es democracia interna de los partidos políticos. Hay democracia interna si cada partido sabe quién está inscrito en ese partido Ujú. y por tanto si tiene padrón. Estos son los que tienen derecho a elegir y ser elegidos Y registrar el padrón y registrarlo renovarlo cada año. en la Junta Central Sí, Electoral. y es el padrón con el que se van a hacer las votaciones para elegir candidatos y para elegir Y dirigentes. notificar a cada momento, si se quiere, a la Junta quién sale y quién entra. Claro. Y cada año un informe final del padrón. Esa es la legitimidad del partido Esa para es garantizar. una de ellas. ¿verdad? Exacto, una de Importante. las de ellas. Pero mira lo que hacen. Y la transparencia de los financiamientos y todo Sí, eso. no, también eso es necesario. Mira lo que se hace. Y ¿no? se rendición Se de habla cuentas. de voto preferencial. ¿Por qué? Porque no hay primarias transparentes. Claro, las cúpulas explico? ponían lo La que cúpula querían. ponen los candidatos. Y si hay primarias Tú sabes transparentes. que hubo una vez célebre que dicen que en el camino salieron, fue en el Partido Reformista que ocurrió en los Oh, años sí, 90, llegando- que en el camino cambiaron En el el camino- orden de los en el candidatos a camino diputados, del porque local los del primeros eran partido. los que salían y los Sí, a otros la no. Luperón, del a la local del avenida partido Luperón. a la Junta Central. En el camino cambiaron. la cambiaron la lista, sí. Bueno, y nosotros, El orden de la lista. y nosotros estamos en ese camino si no nos ponemos en condiciones. Bueno, vamos Porque a esperar que no el lleguen tema, tan el lejos tema así. del padrón tiene que ver, ya ve, con el voto preferencial, pero el tema del padrón tiene que ver también con que los partidos políticos quieren que le organicen las elecciones internas. Oye, No, yo no la estoy de Junta acuerdo está con que obligada la Junta sea a la que una organice las supervisión. elecciones Claro internas de que los partidos. no. Yo no estoy de acuerdo. no, Yo Que creo la que la Junta tiene que supervise, sí. supervisarla, y fiscalizarla. legitimar sus resultados. Pero tienen que ser los partidos que organicen Claro, su sistema. claro. Y Es si un así. partido no puede organizar un proceso interno, no merece ser un partido, y mucho Entonces- menos aspirar a dirigir el Estado. Así es. Y organizaciones además financiadas por el Estado. Claro. ¿Me explico? Bueno, Aquí está el tema. hay muchas cosas en esa ley que Sí. están ahí, que ya llevamos muchos años discutiendo, la Franklin, La y ustedes primaria no han podido simultánea. salir adelante. A eso estaba hablando ahora. Ya Es- tienen que darle una respuesta a la sociedad que quiere organizarse un Sí, poco más. pero no dejemos solo los partidos. ¿Eh?
Si es así, se hacen traje a la medida. No, la sociedad civil, los sectores también deben opinar sobre el tema. Y están ya lo están opinando, haciendo. y la sociedad civil ha Ya lo presionado están eso. haciendo. Bueno, muchas gracias al No, doctor gracias a Franklin ustedes. Almeida Rancière, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias a ustedes. Te de verdad, deseamos Juan. muchos éxitos, que te mantenga defendiendo tu punto de vista. Cada vez que yo vengo tú me dices eso. Bueno, hace muchos años que Franklin los defiende y siempre ha sido muy vigoroso. A mí me consta porque coincidimos muchas veces en los ámbitos académicos cuando ambos éramos profesores en la UAS y hasta en mi casa tuvimos reuniones alguna vez. Así fue. Bueno, muchas gracias Franklin Bien, Almeida. un abrazo.